Estimada ayudante y profesor, a continuación le presentaremos sobre el modelo de fuga de clientes que realizamos para Entel. En primer lugar hablaremos un poco de la problemática de Entel actual, luego del enfoque y análisis que tomamos para realizar el trabajo, sobre la segmentación y la selección del clúster que elegimos, cómo trabajamos con este clúster y luego las pruebas de regresión logística y de árboles de clasificación que realizamos. Luego cómo seleccionamos el modelo y finalmente el plan de blindaje al que llegamos. En primer lugar podemos ver que Entel ha mantenido su liderazgo en la participación de mercado de la industria. Sin embargo, vemos que al 2019 Entel ha bajado 1,5 puntos su participación con respecto al 2018. Y coincidentemente, WOM ha aumentado su participación de mercado en una cifra no menospreciable de 3,7 puntos y ha aumentado 10,7 puntos en 4 años su participación. También esta es la participación más baja de Entel en 4 años. Bueno, el enfoque que tomamos para realizar el trabajo es analizar el comportamiento de los clientes que en la historia de Entel han salido de la compañía para así poder realizar nuestro modelo de fuga de una forma que sea coherente con la historia de Entel. De esta forma esperamos realizar alguna acción para que los clientes que están más propensos a dejar la compañía se logren retener. Bueno, entonces para el análisis, en primer lugar, realizamos una segmentación de 3 clústeres sin la variable que indica cuando los clientes se han ido o no. Luego seleccionamos el clúster con mayor proporción de clientes con clientes que se fueron. Trabajamos con ese clúster a través de SPS Modeler. Realizamos pruebas de regresión logística y árboles de clasificación. Seleccionamos el modelo que consideramos más indicado. Y finalmente realizamos el plan de blindaje más adecuado. Todo esto con la finalidad de mantener la participación de mercado de Entel. Comenzando con la segmentación, realizamos dos modelos, uno de K-medias y otro bietápico. Ambos los pusimos para que nos entregaran 3 clústeres y luego buscamos el segmento que nos entregara la mayor proporción de clientes que se hayan ido de la compañía. Finalmente nos dio que el clúster 2 del modelo bietápico nos dio la mayor proporción de clientes fugados respecto del total de clientes en ese clúster. Eso fue un valor de 2,88%. Queremos señalar que en este caso el modelo con mayor sombra fue el modelo de K-medias. Sin embargo, no lo elegimos porque consideramos más relevante que el clúster tuviera un porcentaje mayor de personas fugadas, ya que en esto nos vamos a concentrar a lo largo del caso. El clúster utilizado entonces, básicamente sus características son que llama bastante y habla bastante a otras compañías, sobre todo a Movistar, y tienden a tener mayores costos porque tienen más productos VAS y también por el hecho de que hablan y llaman más. Luego seleccionamos el clúster y lo dividimos en dos partes, una parte de comprobación y otra parte de entrenamiento, para posteriormente validar que el modelo realizado sea efectivo. También procedimos a equilibrar la muestra, esto con la finalidad de que el modelo se concentre en los casos fugados y no desvíe su atención en otras variables que pueden tener las personas que no se fugaron. La técnica utilizada entonces para equilibrar la muestra fue el subsampling. Esto con el foco de mantener el centro de atención en los casos que se fueron de la compañía. Y no utilizamos el oversampling debido a que esto podría influir de alguna forma en las características de las personas que se fugaron. Fijando la variable de fuga como variable de destino, se procedió a utilizar el nodo de selección de características para poder ver las variables más importantes. Para la realización de los modelos se utilizaron entonces solamente variables de importancia igual a 1, pero los dividimos en dos categorías. En primer lugar, los modelos que fueron realizados con las primeras 10 variables más importantes, más la variable que indica el estado del titular, y luego realizamos los mismos modelos, pero las variables utilizadas no necesariamente fueron las 10 primeras. Los modelos utilizados fueron los árboles de clasificación y la regresión logarítmica. En esta PPT se pueden ver las variables que se utilizaron para cada uno de los modelos. Como se puede ver en el lado izquierdo,
están las variables que se utilizaron para los dos primeros modelos de árbol y regresión. Y en el lado derecho están las variables utilizadas para los segundos modelos de árbol y regresión. En el caso de los modelos de árboles de clasificación, se realizaron 4 en total, 2 de tipo C5.0 y 2 de tipo CRT. Y a nivel general, el más apto fue el árbol C5.0 con 10 variables sin orden de importancia. Los indicadores de este modelo fue una accuracy de 77%, una recal de 78% y una precisión de 9%. Bueno, en comparación al modelo CRT con las variables no ordenadas, existe una diferencia muy significativa en el accuracy, de 77% versus 39%. Por eso se decidió descartar el modelo en comparación. En comparación al otro modelo C5.0 con las variables ordenadas por importancia, existe una diferencia significativa en el accuracy de un 77% versus un 65%. Y a pesar de que este último tiene mejor recal, con un 98% versus un 78%, también hay una diferencia significativa en la cantidad de casos seleccionados como positivos entre los modelos, donde el modelo que escogimos encontró 12.448 casos positivos y el modelo que estamos comparando encontró 18.970, siendo este último valor peor mientras más alto es, ya que afecta la efectividad de la campaña a realizar. También este último alto valor del modelo comparado puede explicar por qué el recal es mayor que el modelo escogido. Y finalmente, en comparación al modelo CRT con las variables ordenadas por importancia, encontramos que este último tiene una accuracy levemente mejor, de un 77% versus un 79%, pero no compensa la diferencia en la recal, que es un 78% versus un 70%. Y es por esto que consideramos que el mejor árbol de clasificación fue el C5.0 con las 10 variables sin orden. Aquí podemos ver datos más detallados del modelo escogido. En el lado izquierdo se puede ver la representación gráfica del árbol de clasificación, abriéndose en primer lugar por la sumatoria de la duración de llamadas, luego por la duración de llamadas a otras compañías, luego la cantidad de llamadas realizadas a otras compañías y finalmente la duración de llamadas a otras compañías nuevamente. En el lado derecho podemos ver la totalidad de indicadores de la matriz de confusión que se deriva de este modelo. Para las regresiones logísticas, tal como en el caso de los árboles de clasificación, en uno se utilizaron las 10 primeras variables más importantes, más la variable que indica si el usuario es titular o no. Y en el segundo se utilizaron 10 variables, pero que no estaban ordenadas según su orden de importancia. Para elegir entre estos dos modelos de regresión logística, primero decidimos que había una diferencia significativa en su recal, desde un 89% versus un 76%. Mientras que en el accuracy hubo una diferencia, pero no compensó la diferencia en el indicador de la recal. Y es por esto que escogimos el modelo de regresión con 10 variables no ordenadas. La selección del modelo final fue bastante sencilla, debido a la diferencia en sus indicadores muy abismales. Escogimos el modelo C5.0, ya que es mejor en los indicadores accuracy, un 77 versus un 13%, y la precisión, un 9 versus un 3%. Mientras que en el recal es inferior, con un 78% versus un 89%, pero también es importante considerar que la cantidad de casos marcados como positivos por el modelo lo explican, ya que hay una gran diferencia de 12.448 versus 44.600. Esto explica la superioridad puntual en este indicador. Y es por tanto que el modelo a utilizar para el plan de blindaje va a ser el árbol de clasificación C5.0 con 10 variables de importancia igual a 1 que no están ordenadas por su orden de importancia. Para la realización del plan de blindaje nos fijamos en las variables con mayor importancia en el modelo. Estas son la suma de la duración de llamadas, la duración de llamadas a la competencia y la cantidad de llamadas a la competencia. También tuvimos en consideración al clúster al cual se le está realizando el plan de blindaje, que se caracteriza por su cantidad de llamadas que realiza la competencia y por las duraciones altas de estas. Y también por el hecho de que estos llaman en mayor medida a Movistar que a Entel. La primera estrategia realizada es para aquellos que se puede considerar que hablan poco dentro de este clúster.
Como bien se describió en este segmento que se quiere blindar, el modelo nos muestra que las personas que hablan menos de 180 minutos tienen una propensión a dejar la compañía. Como bien se describió, esta condición se puede observar dado que el clúster en general tienen llamadas más duraderas y son clientes que tienen mayores gastos en VAS. Además tienen un cargo fijo mayor, por lo cual seguramente estas personas deben buscar otras compañías en donde gastan menos para hablar, por lo cual podrían salir promociones especiales para los clientes de este segmento que hablen menos de 180 minutos, en donde se ofrezcan minutos extras. Por ejemplo, cada 90 minutos ofrecer 10 minutos extra. La segunda estrategia es para los que hablan a otras compañías. El modelo nos indica que para los clientes que hablan más de 180 minutos existe una propensión más alta de dejar la compañía en las personas que la duración de su llamada a la competencia dura menos de 191 minutos. Y si es que esas llamadas son mayores a 3, existe una mayor probabilidad de abandonar. Tenemos como antecedentes que las personas que no tienen planes altos o no gastan tanto en llamadas, considerando que el 26% de este clúster no es titular, prefieren cambiarse de compañía para hablar con otras personas de esa misma compañía, explicando entonces que las personas que llaman más en cantidad a otras compañías se van. La estrategia que realizamos es que para aquellas personas que hablen menos de 190 minutos a la competencia, tengan un costo igual al que se le llamará Antel. Esto para conservar a este grupo y no perderlo. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación del plan de blindaje que realizamos a Entel.